La bruma de la madrugada se adhiere a la superficie del río Black como un sudario grisáceo, una capa de humedad tan densa que parece detener el tiempo en el condado de Georgetown, Carolina del Sur. Es un paisaje de belleza antigua y peligrosa, donde los cipreses calvos hunden sus raíces nudosas en el agua oscura, teñida por los taninos de la vegetación en descomposición, creando un espejo negro que ha guardado secretos durante siglos. En estas aguas que fluyen silenciosas hacia el Atlántico, La historia no es algo que simplemente pasó, es algo que permanece, flotando justo debajo de la superficie. Georgetown es una ciudad definida por el agua y por la memoria. Fundada en la confluencia de 4 ríos, fue una vez el epicentro de la riqueza del arroz en el siglo XVIII, una economía construida sobre el sufrimiento y el lodo. Pero en la segunda década del siglo XXI, específicamente en el invierno de 2017, la economía es otra. El acero y el papel han dado paso a un turismo nostálgico y a una lucha silenciosa por la supervivencia en los barrios residenciales que bordean el distrito histórico. Es aquí, en esta intersección entre el pasado aristocrático y el presente incierto, donde la vida de Leon Harrison Jr. se detuvo abruptamente, no por un accidente del destino, sino por una conspiración nacida en el seno de la intimidad más profunda. Leon, un hombre de 32 años, no era un extraño en estas calles. Nacido en los años 80, había crecido bajo el sol húmedo del sur. Un hijo devoto que había sentido el golpe devastador de perder a su madre, un evento que reconfiguró su arquitectura emocional, dejándolo con un anhelo de conexión y familia que guiaría sus decisiones futuras, a veces con consecuencias fatales. Padre de 2 hijos, Leon Harrison Jr. había navegado las aguas turbulentas de las relaciones modernas, terminando amigablemente con la madre de sus niños para buscar, quizás con demasiada esperanza, un nuevo comienzo. Ese comienzo tenía un nombre, T.H. Annette Rue, y una dirección, el 1015 de la calle Haymarket. Si pudiéramos congelar el tiempo en la noche del 25 de febrero de 2017, veríamos una ciudad que se prepara para dormir bajo un cielo invernal despejado. La temperatura desciende, el aire se vuelve crujiente. Leon Harrison Jr. recibe un mensaje de texto. No es una amenaza, ni una advertencia. Es un señuelo digital, una invitación envuelta en la promesa de reconciliación o romance, diseñada específicamente para desarmar sus defensas. La psicología de este momento es crucial. ¿Qué hace que un hombre vuelva al lugar donde el conflicto es latente? La esperanza es un mecanismo económico de la mente. Invertimos en personas esperando un retorno de afecto. Y a menudo ignoramos las señales de bancarrota emocional hasta que es demasiado tarde. Leon sube a su vehículo. El sonido del motor rompe el silencio de su calle. Si hubiera girado a la izquierda, si hubiera decidido que esa noche el cansancio era más fuerte que el deseo, la historia de Georgetown habría sido diferente. Pero gira hacia la casa de T.H. El trayecto es corto. Las luces de la ciudad parpadean a través del parabrisas, iluminando brevemente su rostro. Un rostro que nadie fuera de esa casa volvería a ver con vida. Al llegar a la calle Haymarket, la casa se alza en la oscuridad, una estructura de madera y revestimiento que parece inofensiva, una más en la fila de residencias modestas. Pero dentro, la atmósfera está cargada, no de romance, sino de una tensión eléctrica, premeditada. Al cruzar el umbral, Leon entra en una trampa cinética. No sabemos las primeras palabras exactas que se intercambiaron, pero podemos inferir, basándonos en la brutalidad forense posterior, que la transición de la calma a la violencia fue explosiva.
En algún momento entre su llegada y la madrugada, la casa dejó de ser un hogar y se convirtió en un matadero. La dinámica aquí es escalofriante. No es un crimen pasional espontáneo de un solo actor. Es un evento corporativo, una empresa familiar del horror. Tiesh no está sola en su intención, o al menos no está sola en la ejecución y el encubrimiento. Su hermano, Alexander Rue Jr., y su padre, Alexander Rue Sr., se convierten en partícipes de una danza macabra. Imaginemos la escena, no con el sensacionalismo del cine, sino con la fría precisión de la realidad física. Hay una discusión. Tal vez sobre infidelidad, dinero o el control, los tres pilares clásicos de la discordia doméstica. La discusión escala, la violencia física irrumpe. Leon, un hombre que trabajaba construyendo puentes en la autopista 701, acostumbrado al trabajo duro y físico, se encuentra superado, no por la fuerza de uno, sino por la traición de muchos. La lucha es desesperada. La sangre, ese fluido vital que la economía biológica protege a toda costa, comienza a derramarse. Cae sobre la alfombra del dormitorio, empapando las fibras sintéticas, filtrándose a través de la almohadilla, llegando hasta el subsuelo de madera, dejando una marca indeleble que ni el tiempo ni los productos químicos podrán borrar completamente. Y es aquí donde la narrativa cambia de un homicidio a una operación logística de eliminación. El corazón de Leon deja de latir. El silencio vuelve a la casa, pero es un silencio pesado, culpable. Ahora, el problema para los Rue no es la ira, es el cuerpo. El cuerpo de un hombre de casi 90 kilos es un objeto difícil de manejar, una prueba incriminatoria que ocupa espacio y volumen en el mundo físico. Comienza la fase 2, el encubrimiento. Son las primeras horas del 26 de febrero, mientras la mayoría de Georgetown duerme, soñando con los servicios religiosos del domingo. La familia Rue está despierta, trazando un plan. La vigilancia electrónica, Esos ojos digitales que nunca parpadean, captan un movimiento crucial. A la 1 de la madrugada, las cámaras de seguridad de un Walmart local registran a los miembros de la familia Rue. No están comprando leche o pan, compran peróxido de hidrógeno. Botellas y botellas de este líquido transparente, químicamente diseñado para oxidar y limpiar, para borrar las manchas orgánicas de la existencia. La banalidad de la maldad se manifiesta en esta compra. Bajo las luces fluorescentes y frías del supermercado, entre pasillos de cereales y juguetes, se adquieren las herramientas para ocultar un asesinato. Vuelven a la casa. El olor a hierro de la sangre se mezcla ahora con el olor acre de los químicos de limpieza. Cortan la alfombra, un acto de cirugía doméstica cruda. Retiran las secciones manchadas, intentando extirpar la evidencia como si fuera un tumor en la arquitectura de la vivienda. Pero el cuerpo sigue ahí. Deben moverlo. Lo atan. Utilizan cable de altavoz, un detalle grotesco que habla de la improvisación del momento. Múltiples bucles de cable aprietan las muñecas y los tobillos de Leon, inmovilizando lo que ya no tiene vida, asegurándose de que, en su lógica retorcida, el problema se mantenga contenido. Lo cargan en un vehículo. El viaje hacia el río es un descenso a la oscuridad literal y moral. El motor zumba en la noche vacía. Pasan por carreteras secundarias, evitando las arterias principales, donde una patrulla podría detenerlos por una luz trasera rota y descubrir la carga macabra. Llegan al río Black. El agua es negra como la tinta, fría, indiferente. El sonido del cuerpo rompiendo la superficie del agua es el punto final de la vida física de Leon Harrison Jr. y el comienzo de su vida como expediente forense. El río lo toma.
lo arrastra con su corriente lenta, ocultándolo bajo la superficie, entre las raíces y el lodo. Durante días, el silencio reina. La desaparición de Leon no es notada instantáneamente por el mundo exterior, pero sí por aquellos que lo aman. El 9 de marzo, la alarma suena. La madre de sus hijos y su padre, preocupados por la ausencia de llamadas, por el vacío repentino en sus vidas, contactan a la policía. El informe de persona desaparecida se archiva. Los rumores comienzan a circular por Georgetown como una corriente subterránea. En una ciudad pequeña, la ausencia de un hombre trabajador y padre devoto no pasa desapercibida. Se examinan cada conflicto, cada palabra dicha en voz alta en los bares o en las esquinas. La mirada pública se vuelve hacia la calle Haymarket, pero el río tiene sus propios tiempos. El 11 de marzo, un propietario que vive a orillas del río Black sale a su patio, quizás con una taza de café en la mano, mirando la bruma matutina, ve algo flotando cerca de Colonel Cole Drive. No es un tronco. La forma es inconfundiblemente humana. La llamada al 911 desencadena la maquinaria del Estado. La policía llega. Las luces azules giran reflejándose en el agua y en los árboles, perturbando la paz de los pantanos. Sacan el cuerpo. El estado de descomposición es avanzado. El agua y la fauna han hecho su trabajo, borrando los rasgos faciales, robando la identidad visual de Leon. Pero los cables de altavoz siguen ahí, atados con una intención criminal clara. No es un ahogamiento accidental, es una ejecución y un descarte. Los detectives, enfrentándose a un cuerpo que no puede hablar, deben hacer hablar a la evidencia. La identificación se realiza mediante ADN, confirmando lo que la familia temía. Leon Harrison Jr. ha sido encontrado. La investigación se centra inmediatamente en su último paradero conocido. La tecnología, esa red invisible que nos rodea, se convierte en el testigo estrella. El geocercado de Google, una técnica que rastrea la ubicación de los dispositivos móviles, sitúa a los teléfonos de la familia Rue en lugares y momentos críticos. A las 2 de la madrugada de esa noche fatídica, los 3 teléfonos se apagan o dejan de transmitir, un apagón digital coordinado que grita culpabilidad. La policía obtiene una orden de registro para la casa en Haymarket Street. Al entrar, los técnicos forenses no ven una escena del crimen obvia a simple vista. Ven una escena que ha sido sanitizada. Pero la luminiscencia química revela lo que el ojo humano no puede ver. Debajo de la alfombra nueva o mal colocada, el subsuelo cuenta la historia. La sangre de Leon está allí, empotada en la madera, un testigo silencioso de su agonía final. El análisis de ADN confirma la coincidencia. La compra de peróxido de hidrógeno en Walmart se correlaciona con los intentos de limpieza. La red se cierra. T.S. Rue, Alexander Rue Jr. y Alexander Rue Sr. son arrestados. La comunidad de Georgetown se estremece. No es solo un asesinato, es una traición bíblica. Una familia entera conspirando contra un solo hombre. El juicio, que comienza en octubre de 2017, es un teatro de dolor y justicia técnica. El fiscal teje la narrativa, la atracción fatal, la emboscada, la limpieza, el descarte. Se presentan las pruebas, los registros telefónicos, el video de vigilancia, la sangre en el suelo. La defensa intenta desviar la culpa, crear dudas razonables, pero la física del crimen es obstinada. ¿Cómo explicar la sangre bajo la alfombra?
¿Cómo explicar el viaje nocturno? ¿Cómo explicar los cables? El jurado delibera durante 8 días y 5 horas, un tiempo que debió parecer una eternidad para la familia de Leon, sentada en la galería, esperando que el sistema legal validara su pérdida. Finalmente, el veredicto. Tish Annette Rue, culpable de asesinato. Alexander Rue Jr., culpable de asesinato. Alexander Rue Sr., culpable de obstrucción de la justicia. La sala del tribunal, ese espacio estéril de madera y sellos oficiales, se llena con el peso de la sentencia. 37 años de prisión para la esposa y el hermano. 8 años para el padre. La justicia es servida, pero no restaura. No devuelve a Leon a sus hijos, no borra el terror de sus últimos momentos en esa habitación en High Market Street. La historia de Leon Harrison Jr. se convierte en una cicatriz en la memoria de Georgetown. Nos obliga a preguntarnos sobre la fragilidad de la confianza. Leon fue a esa casa buscando amor o cierre, y encontró una conspiración. Nos hace reflexionar sobre la economía de la violencia, el costo de los materiales de limpieza, el costo de la gasolina para llegar al río, frente al costo incalculable de una vida humana y el futuro de 2 niños huérfanos de padre, y nos deja con la imagen inquietante del río Black, fluyendo eternamente, indiferente a los dramas humanos que ocurren en sus orillas, guardando en su lecho oscuro los secretos de una ciudad que bajo su superficie tranquila hierve con las mismas pasiones y traiciones que han definido la condición humana desde el principio de los tiempos. Si Leon no hubiera respondido ese mensaje y hubiera seguido conduciendo, hoy tal vez estaría construyendo otro puente, conectando un punto con otro, en lugar de haberse convertido en un símbolo de la desconexión total y brutal entre un hombre y aquellos que debían amarlo.